7 de la mañana con 16 minutos, Enrique Ayala Mora, historiador, profesor universitario, nuestro invitado en esta mañana y analista, hay que decir, de la historia pasada y de la historia presente. Gracias por estar aquí. Hay algunos temas que abordar con usted y el primero se refiere al tema de la corrupción. Hay una tremenda polémica alrededor de la decisión del señor Topic de devolver 13.5 millones de dólares ante el descubrimiento de su parte de que esos dineros podrían provenir de recursos de la corrupción. Yo quisiera un primer criterio suyo respecto de qué clase de percepción pública se está construyendo alrededor de este evento. Buenos días. Lagarto que traga no vomita, dicen, ¿no es cierto? Y efectivamente, a lo largo de muchos años en que el país ha sufrido casos de corrupción, nunca en el volumen del correísmo, nunca en semejantes proporciones. De todas maneras, la norma había sido que no se recobra lo que la gente se ha llevado en forma inmoral. Por eso es que yo creo que hay que destacar tres elementos fundamentales en este hecho. Luego podríamos hablar de sus incidencias, pero primero, que esta es una prueba más de que Glass y su tío cometieron delitos por los cuales están legítimamente sentenciados. Esto de hacerse las víctimas de la payasada de las huelgas de hambre, etcétera, para decir que son inocentes, se cae una vez más por el peso de las evidencias. Es decir, aquí hay un acto inmoral que fue debidamente y a mi juicio no suficientemente sancionado. Segundo, ¿por qué el señor Topic, de ser así, no está enjuiciado? Bueno, a eso voy. Pero segundo, cosa de fondo. Es posible recobrar lo que la gente quiere, porque más allá de los juristas, de los abogados, de los políticos que opinen sobre esto, la gente en la calle dice, bueno, ya recobren algo de lo que se han llevado. Y entonces, en este caso, creo yo que hay un hito importante en la trayectoria del país, en el sentido de que se ha logrado recobrar una cantidad. Es simbólica, porque para el volumen de del lleve, 13 millones de dólares es poco dinero, pero es simbólico en cambio. Hay una unidad de lavado de activos, hay una voluntad del gobierno que lleva adelante este proceso y ha conseguido el que se comience a hacer esta devolución. Parece que anteriormente hubo ya una de cerca de 2 millones de dólares de parte del mismo señor Topic. Sí, pero esta es yo pública. Quisiera aquí hacer una distinción sí. entre recuperación y devolución. Es decir, esto no es en rigor una recuperación. Así es. Digamos, es el resultado, sí, la consecuencia. Pero en realidad todo surge de la voluntad del señor Topic de decir, tengan la plata. Yo también creo que estos 13 millones huelen mal. Sí, bueno, ese es el resultado. Aclaremos una cosa. El cómo en realidad se logró la colaboración de Topic en el proceso anterior y en este, que es una continuidad, yo no conozco. Parte de la información se ha publicado, otra parte es reservada por razones jurídicas, pero eso yo creo que debe sujetarse a las normas legales. Es decir, el hecho de que haya hecho un acuerdo para entregar este dinero no le exime de responsabilidad penal, ni tampoco creo yo que podemos ir en el plano simple de decir el delator o el que entrega dinero queda libre de responsabilidad para poder acusar al resto. Ese es un mecanismo de... Algún atenuante seguramente desde luego, podrá considerar esto es un la atenuante Fiscalía. sin duda, pero la responsabilidad no la libra. Además, no está en manos ni del gobierno, ni del Ejecutivo, ni de la unidad que se encarga del lavado de activos, el resolver el destino jurídico de las personas. Ellos hacen este tipo de acuerdos que me imagino lo presentan luego ante las autoridades legítimas, que son los jueces, para que ellos resuelvan si este acto tiene el valor de atenuante o no. Pero lo que me parece importante es que de todas maneras la madeja se ha ido desenvolviendo un poco más. Y en ese sentido tenemos más información de lo que ha ido sucediendo y tenemos la posibilidad de que efectivamente se localicen los activos en el exterior. Hay todo un movimiento mundial actualmente, incluso empresas que se dedican al tema, que pueden localizar dónde están los activos. Ahora, también hay empresas que se dedican a prestar refugio a los fondos de origen dudoso. Claro, viejísimo negocio, negocio de la banca más respetable incluso. Claro. El capitalismo surgió así.
a base precisamente de la acumulación de dinero que había sido ilegítimamente obtenido. De la apropiación indebida, sí. Desde luego, eso es un hecho que está en la historia humana desde siempre, pero lo importante es que ahora se puede conseguir a través de estas instancias especializadas o a través de mecanismos que se van dando precisamente en el desarrollo del caso de Brecht, ¿no? Se puede encontrar posibilidad de que se puede recobrar una parte de ese dinero. Yo creo que hay dos elementos en la corrupción que son importantes. Una, la sanción de las personas que hayan cometido delitos, y segundo, la posible recuperación. Y en ambos casos lo que se necesita es transparencia y voluntad política de hacerlo. 7 de la mañana, 22 minutos. Nuestro invitado, Enrique Ayala Mora, historiador, profesor universitario. Y pasamos a otro tema que tiene que ver con el libro que usted está a punto de presentar a sus lectores. El poder y la muerte, el crimen político en el Ecuador. El primer tomo va de 1830 a 1959. Háblenos sobre la obra, porque el crimen político parece una crónica del día, pero ¿de qué se trata? En algunos aspectos es una crónica actualizada, como una presentación actual de los hechos que comienzan en 1830 con el asesinato de Sucre. En realidad el libro fue concebido como una especie de demostración de que los asesinatos, los grandes crímenes políticos son una especie de shock en que la sociedad muestra sus contradicciones, en que se puede entender mejor al país en el pasado. El libro recorre desde la muerte de Sucre, la de varias víctimas de Flores, García Moreno, el arzobispo Checa y Barba, un crimen muy poco conocido, ¿no es cierto?, pero truculento. Un arzobispo que muere envenenado en el cáliz que toma del vino del Viernes Santo y que a la larga nunca se averiguó quién lo había hecho. Obviamente el asesinato de Alfaro, de algunos de los luchadores conservadores contra el alfarismo, el 15 de noviembre, el famoso caso, aunque ahora muy poco conocido, del chofer de Velasco Ibarra que muere en circunstancias muy raras, y desde luego la situación de la represión de Arroyo del Río y por fin la matanza de 1959 en Guayaquil. Ese es un panorama general, pero del primer tomo. El segundo está en preparación. DIN Ediciones se interesó. ¿Y el segundo va de qué? A partir desde los años 60 hasta nuestros días, en que Dios no quiera haya otro nuevo asesinato. El último fue pues el de los periodistas del Comercio, que fue un crimen político perfilado como tal. ¿Incluye, por ejemplo, el caso del general Gabela? Desde luego, el caso del general Gabela, el caso del dirigente Tendetza, el 30S, alrededor de 20 muertos políticos que se dieron durante la etapa correísta, pero también anteriores, ¿no?, como el caso de Abdón Calderón o el caso de Abdón Calderón Muñoz, el caso de Jaime Hurtado, el caso de los estudiantes, dirigentes estudiantiles que murieron durante las luchas de los años 60, en fin. Es decir, de todas maneras, sin embargo, no quisiera quedarme en el que esto es solamente el interés, digamos, morboso de saber que hubo muertos, sino que el libro, sin dejar de ser ameno, porque pretende ser así, pero también explica las contradicciones de la sociedad. Digamos además que no es solo mío, que también colaboran otras personas, otros colegas de historiadores, que estudian, que se han especializado en cada uno de los hechos, de manera que los lectores puedan tener una información adecuada. El día de hoy a las 6:30 en el Paraninfo de la Universidad Andina vamos a hacer el lanzamiento con un diálogo sobre el mismo tema, que espero resulte interesante. Enrique Ayala Mora y su nuevo libro, El poder y la muerte, el crimen político en el Ecuador, la primera entrega de 1830 a 1959. Gracias por aceptar esta invitación.